Seguridad, el doctor Sergio Berni también, porque la idea es saber, y lo que realmente nos interesa es, realmente fue una banda, es una banda de ladrones, es una banda de secuestradores, era un ajuste de cuentas para el fiscal Stornelli. La respuesta la tiene el doctor Berni, porque lo inquietante es que es aparentemente una banda de ladrones. Sí, bueno, es una organización, son organizaciones muy grandes. Se estima que esta gente que fue detenida, no podemos hablar de delito porque todavía la jueza está trabajando, sí. Quien va a definir qué fue lo que pasó con precisión es la jueza, que por suerte ha recaído en esta causa, en la jueza Costa, que es una jueza bastante dura, no es de las que liberan los delincuentes así nomás, son muy pocos, pero bueno, por suerte cayó en este juzgado. Sí. Pero ¿cómo funciona esto? Estas son organizaciones que ingresa y egresa gente permanentemente. Esto fue un asalto frustrado, digamos. No, yo no me animo a decir que fue un asalto. Yo creo que el señor Stornelli, no el caso de Stornelli. El señor Stornelli estuvo en el lugar justo, en el momento justo, donde se iba a cometer un delito, no tengo ninguna duda. Pero vuelvo a repetir, es la jueza la que tiene que sí. la palabra autorizada. Y esto funciona, son organizaciones que tienen entre 250 personas de sexo masculino. 250, 300 personas en una banda. En una banda donde no es una banda, es una organización. Chiche, sería bueno que lo explique el doctor Berni, creo que me impresionó mucho porque la explicación, digo, porque le preguntaba al doctor Berni, sí. 17, 18 personas por un asalto. Me dijo sí. Porque tenemos el concepto de banda. Sí. Acá en la Argentina, las bandas, 5, 6, 10 tipos que se juntan para cometer tal o cual delito. Esto, como dice el doctor Berni, son organizaciones. Son organizaciones criminales que pueden integrar 300, 400 tipos. Es distinto el concepto del delito. Sí, por supuesto. Acá en la ciudad de Buenos Aires, estas organizaciones operan en las grandes ciudades. No operan en localidades chicas, porque justamente lo que los caracteriza es no solamente su capacidad de inteligencia, su logística, y cuando hablamos de logística estamos hablando de comunicación y transporte. Calcule que en este hecho participaron 3 automóviles y 2 motos. Y por sobre todas las cosas, el recambio permanente de gente, donde ni siquiera algunos se conocen entre ellos. Hay un organizador que lo cita, le da la tarea y cada uno de ellos sale a hacer la tarea. Por eso, cuando nosotros decimos que no es importante solamente la cantidad de gente que hay, sino la cantidad de delitos que cometen cada vez que salen a delinquir. Y tienen mucha organización sobre todas las cosas para hacer inteligencia, para saber cuáles son los departamentos que están vacíos cuando la gente no está, para saber cuándo sacan importante cantidad de dólares. Calcule que el miércoles un cliente sale de un banco con $80.000 y es interceptado por 2 motos. Se produce un tiroteo con la policía, uno de ellos cae herido, una organización ¿Y la inteligencia quién la realiza? ¿Compran la inteligencia? Digamos, ¿compran la información? Yo creo que sí, estamos totalmente convencidos que las compran. Hay muchos entregadores que después tienen un porcentaje del botín. Y son organizaciones muy grandes, grandes. ¿Hay una de esas organizaciones o hay varios? Porque digo, si son 300... acá en Buenos Aires, ¿cuántas están operando? Nosotros calculamos que 4 organizaciones grandes. 1.000 personas. Y estimamos 1.200 personas. 1.200 personas de todos colombianos. De este tipo de organización. Después hay, el viernes, por ejemplo, nosotros desbaratamos una banda de ciudadanos bolivianos que se dedicaban al secuestro. Después, obviamente... ¿Secuestro extorsivo o secuestro extremo? No, secuestro extorsivo. Secuestro extorsivo. Al señor Zárate habían secuestrado. Y habían pedido recompensa, y bueno, la Policía Federal Antisecuestro, que tiene mucha experiencia, trabajó y pudo desarticular la banda. Estaba compuesta por ciertos ciudadanos de nacionalidad boliviana. Y esto lo que importa es que, primero, al principio, cuando empezaron a operar, estas bandas, para que usted tenga una idea, comenzaron en los años 60 en Estados Unidos, en Nueva York. Estados Unidos tuvo un problema... Es un modus operandi. Sí, por supuesto. Es una modalidad delictiva. Es una modalidad de Bogotá. Es una modalidad delictiva internacional y que van moviendo por país y país. Sobre todo donde por la modalidad de la gente, de la cultura del lugar, de guardar plata en la casa o de llevar mucha plata
Transportarla. claro, transportar. Hay países donde usted no transporta plata. En los países, en algunos países el dinero es prácticamente virtual. Sí, electrónico. Acá no es común que una persona salga de un banco con $80.000 y yo no estoy haciendo análisis, yo le estoy contando las cosas que pasan. Como le dije recién, el miércoles un señor salió con $80.000 del banco, lo interceptaron 4 motos, los 4 colombianos, uno de ellos resultó herido en un tiroteo con la policía. De casualidad lo estaba viendo la policía. Estaba en su tarea de prevención y advirtió a la policía. Y esto trabajaron en España, tal vez así que España tuvo que sacar una ley donde cuando una persona esta reincide más de 3 veces, ya directamente la pena mínima son 5 años y después se expulsa del país. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que además tienen tan estudiados los mecanismos legales, fíjese, cuando usted lo escucha al abogado defensor de estos... el doctor Rúa, hoy hablamos con el doctor Rúa. Se da cuenta que tienen más que claro, inclusive más que sus propios abogados defensor, cuáles son las estrategias de defensa para estar rápidamente en libertad. Gracias a Dios, le vuelvo a repetir, hoy no todavía no llevan armas. No llevan armas, pero no porque no sean violentos. No llevan armas porque saben que cuando son prendidos son tentativa de hurto o de robo. Y como no tienen armas, es excarcelable automáticamente. Se van esa misma noche. Pero algunos de ellos pero por la cantidad asustan. Pero por la cantidad asustan. Por la cantidad de delitos que cometen. Pero hay fíjese, algunos que están involucrados. Fíjese lo que dice Pablo en este momento. Una de esas personas que está detenido ahora, en abril de este año, casi similar a lo que le vengo contando. Sí. Un auto transportaba plata, llevaba mucha plata, por lo tanto había contratado una empresa de seguridad privada y cuando estaban bajando de la autopista le cruzaron el auto con las motos, hubo un tiroteo, un colombiano murió, otro quedó herido y se dio a la fuga, lo seguimos, lo buscamos hasta que lo encontramos. ¿Y dónde estaba? En un tiroteo cayó. En un tiroteo, o sea, esta persona... Ahora es uno de los que está preso. Es uno de los que está preso, pero fue en abril. Explíqueme qué hacía esta persona que en abril estuvo en un episodio donde hubo una muerte, donde él mismo cayó herido, donde hubo un intento de robo a mano armada. ¿Qué hacía, como dice el abogado defensor, comiendo choripán y fumándose un porrito en la costanera? Entonces, estas son las cosas que nos preocupan. Los antecedentes, algunos de ellos tiene 8 entradas. Bueno, en la policía. hay uno que tiene 8 entradas, del 2010, o sea que se da cuenta que cuando nosotros hablamos y cuando nosotros ponemos mucho énfasis, casi hasta vehemencial de lo que decimos, es porque nos vemos impotentes ante la situación de detener permanentemente, detener y verlos de vuelta en la calle. Entonces, si en el mismo momento que fueron detenidos, uno de los policías cuando yo llegué al lugar me dice, hay uno que yo ya lo conozco. Entonces, estas son las cuestiones. ¿Por qué hacemos mucho hincapié? Hacemos hincapié porque la gente tiene que conocer cuál es el modus operandi, porque en esta suerte de ahora justamente se está reformando el Código Procesal y en esta suerte de aquellos que no tienen un mayor argumento para poder contradecir lo que nosotros decimos, porque no solamente lo decimos, sino lo mostramos, intentan confundir a la sociedad diciéndole que nosotros hacemos declaraciones xenófobas, que generamos la confusión a la sociedad pensando que somos tontos, que todos los delitos los cometen los extranjeros. Y nosotros lo que decimos, estas son las organizaciones, acá está, se las mostramos todos los días. Ayer una organización de ciudadanos chilenos robando por la modalidad boquete la sucursal de Musimundo. O sea, todo esto es lo que sucede todos los días. Ahora tomó estado público porque le tocó al doctor Stornelli, que es un fiscal reconocido, vivir esta experiencia. Pero esto nos pasa todos los días. Yo este tema lo he seguido bastante. Yo lo hablé con usted, Bernie, creo que fue en el año 2011. Hubo una época en la que también sorprendió la cantidad de robo del tipo apartamenteros, que le dicen los colombianos, que es robo de departamentos, hacen copias de llave, ingresan. Son muy violentos cuando entran. Y algunos eran muy violentos. Un amigo mío le entraron y llegué... lo desnudaron, lo metieron en la bañadera. Ahora le voy a contar un caso. Desnudo en la bañadera. Algunos son muy violentos. Muy violentos. Yo llegué a través de un abogado, llevé a la jefa de una de las organizaciones. Sí. Hay 3 o 4 organizaciones que las que operan en la Argentina y le hice una entrevista, protegió su rostro, yo lo hice en su momento, estoy hablando hace un par de años, y en ese momento como
el tema había tenido gran difusión, los estaban enviando a las cárceles, a los que caían presos. ¿Usted lo recuerda, Bernie, Sí, no? por supuesto. Y recuerdo que en la nota dice, sí, pero ahora no conseguimos tanta gente para trabajar, para trabajar entre comillas, porque nos están acusando de cualquier cosa, la policía nos tira y encima nos mandan a la cárcel. Entonces nos estamos yendo a la Argentina. Y se estaban yendo a Uruguay. Cuando tuvo y el robando pico en Uruguay. Punta del Este. Ese verano en Uruguay estaban robando en Punta del Este y tuvieron un gran problema. En Uruguay. Tuvieron un gran problema. Lo que pasa es que cambió la modalidad acá, los jueces empezaron a liberar y volvieron a la Argentina, me Me decía parece. que iba a contar algo. Bueno, fíjese, el día jueves detuvimos a Pérez, colombiano, que había dejado sus huellas digitales en la escena del crimen, había ingresado a robar a una casa porque tenía el dato preciso de que en ese lugar vivía una persona adulta, acá en Saavedra. Ingresó, robó, obviamente fue descubierto, se ve que por algún motivo lo reconoció el dueño y lo asesinó. Y lo detuvieron. Y lo detuvimos recién el jueves pasado, después de una muy prolija investigación que hizo el juez con la Policía Federal para poder primero levantar las huellas y después la identificación. No llevan armas hasta que las llevan. Digamos. O sea, no llevan armas no porque son pacíficos, no llevan armas porque la modalidad al momento de robar, por la cantidad si saben que tienen armas, después el delito no es excarcelable. Entonces, no llevan armas, pero no porque son buenos, sino porque es la mejor manera de protegerse para recuperar la libertad. Ahora, son los mismos que te roban un celular y que después generan un sicariato. A este nivel de violencia estamos hablando. Por eso, y además vemos cómo, cómo va evolucionando. En la época que dice el señor Kapla, el auge del robo en los departamentos, nosotros incorporamos mucha tecnología, trabajamos muy fuerte con los encargados de edificios, hicimos un convenio con el SUTE, hicimos toda una serie de capacitación y a partir del momento que la policía empezaba a llegar prácticamente al mismo tiempo que ellos ingresaban a los departamentos, esa modalidad fue decreyendo, pero cambiaron de modalidad y empezaron con el sistema de pincha rueda. Pero ya de pincha rueda pasaron a cruzar autos con armas. Fíjese que estamos hablando de un tiroteo donde murió un colombiano y que hoy estaba comiendo un choripán, fumándose un porrito, estuvo en la escena del crimen hace 6 meses atrás. Hay 2 de los detenidos que ingresaron al país hace menos de un mes. Menos de un mes. 2 que ingresaron menos de un mes. El resto tiene todos 3, 4 antecedentes, todos por lo mismo. Robo, hurto, robo, hurto. Explíqueme cómo hay un ciudadano colombiano que entró al 2010, que tiene antecedentes en Colombia. Y le renovaron antecedentes en Colombia, ¿sí? Porque no es un nene de pecho, además, porque hay que tener antecedentes en Colombia, ¿eh? Porque no tiene quien quiere, sino quien puede, en los antecedentes en Colombia. Y Pablo sabe que estoy hablando. Desde el 2010 hasta ahora, 8 veces ingresó, y ¿qué hacía? Como le vuelvo a repetir, tomándose una cervecita y un porrito en la costanera. Entonces se da cuenta que tenemos un problema, ¿sí? Porque quien debe ordenar todo esto es la justicia. Entonces es muy bueno que ahora en este momento se discuta la reforma del Código Procesal, porque para que la gente entienda, hoy las investigaciones las hace un juez y con esta reforma la va a hacer un fiscal. Evidentemente va a haber un cambio sustancial. Va a ser mejor y esperemos que sea mejor. Lo que estamos seguros, señor Chiche, que hoy este sistema no funciona, porque este sistema no le puede dar respuesta al ciudadano ante un delito tan tonto como es el robo de un celular, y además, como es yo me puse a seguir hoy. Uno tiene domicilio en un hotel de Recoleta, que me puse a averiguar cuánto cuesta. En Meliá, sí. $400 por noche. Sí, de 1.400 a 3.000 y pico. ¿Hacemos un promedio de 1.000 pesos a la noche? Un poco más. $400 oficiales. Tenés 60, 70.000 pesos al mes para vivir en un lugar de esos. Pero no creo que viva ahí. ¿Cómo? ¿Vive ahí? ¿Cómo? ¿Vive ahí? Pero uno de ellos, el de 33 años que tenés, el segundo, tercero, entonces, ¿vivía ahí? Esto es una buena oportunidad. Vivía en serio ahí, pero yo creí que había declarado cualquier lugar. No, vivía ahí. Esto es una buena oportunidad para explicarle a la sociedad a qué nos enfrentamos todos los días, cuáles son los problemas que tenemos, no solamente ante el delito, sino hasta ante la resolución del delito, porque evidentemente esto no es un problema policial, porque si fuera un problema policial ninguno de estos tendría entrada a la policía. Si hay uno que fue 8 veces detenido, quiere decir que el problema no es policial, el problema es lo que sigue después de la policía. Por eso tenemos que sincerarnos y no solamente es importante discutir
el proyecto del Código Procesal Penal, sino también tenemos que discutir qué pasa después en las cárceles, porque, y con toda sinceridad, por más que ellos, la doctora, le aplique toda la intención del Código Penal, ¿qué pueden estar? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Y qué cambia? No cambia nada, porque salen. Y al otro día pasa lo mismo, porque su intención no es resociabilizarse, su intención es seguir robando, porque para eso vienen a la Argentina. Ahora, la cantidad, digamos, llama la atención, usted está hablando de 1.200 personas, es un mini ejército, digamos. Pero si no, Pablo, que es una persona muy especializada, me lo puede corroborar. Exclusivamente para determinado delito, son convocados, son células que están trabajando. Absolutamente. Usted... Sí, porque es una modalidad delictiva, repito, que nosotros no la conocemos, por eso nos sorprende. Cuando hablamos de banda, hablamos de la cantidad, 16, 17 personas para un robo. Es que son 250, 300 cada organización. Y muchos no se conocen entre ellos. ¿El robo ese? Sí, y bueno, $80.000. $80.000 le comenté la semana. Estoy hablando de... No estoy haciendo observaciones subjetivas. Le estoy contando cuestiones objetivas que pasaron el viernes, que pasaron el jueves, que pasaron ayer, que pasaron el miércoles pasado. Entonces, le vuelvo a repetir, esto es considerable. Celebro que podamos discutirlo, que tome conciencia la sociedad, que se discuta en el seno de la sociedad, porque no nos olvidemos que quienes están hoy debatiendo esto en el Congreso de la Nación son los representantes de la voluntad de toda la sociedad. Ahora, pero hay una cosa que le pregunto, Bernie, después lo libero. También, esto no es área suya porque sería del Ministerio de Justicia o de los... No, eso es Migraciones, el Ministerio de Claro, lo que digo, ¿cómo funcionaría el tema? ¿Cómo operaría el tema de la exclusión? Porque si hay una intervención judicial, si se produce un delito determinado, se tiene que juzgar en la Argentina. Sí, bueno, por supuesto. ¿En qué momento operaría la expulsión? Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema que nosotros tenemos, y esto también se lo vuelvo a reiterar, no es una deducción que nosotros hacemos, sino personalmente fui a ver a la presidenta de la Cámara del Crimen, a la doctora Larrigós, y me dice, mira, hay que acostumbrarse que en la Ciudad de Buenos Aires hay un pool de 5.000 a 6.000 delincuentes que todos los días están libres en la calle. ¿Y por qué están libres en la calle? Porque estos delincuentes que entran y salen, el 85% de estos delitos menores nunca llegan a un juicio. Y como no llegan a un juicio, no tienen una sentencia. Por lo tanto, al no tener una sentencia que los declare culpable, para la ley rige la presunción del principio de inocencia. Por lo tanto, el problema que hoy tenemos es esto, que estos delincuentes, por más que la policía los detiene, después nunca llegan a juicio, por diferentes motivos. Usted haga un ejercicio de memoria y dígame, o el señor Pablo Kaplan, ¿dónde tuvo, en qué juicio participó en una investigación por el robo de un celular? No existe. En la Argentina... ¿No, el celular? Seguro que no. Bueno, entonces, ¿por qué va a dejar de robar si total no tiene ninguna pena? De hecho, no hay ninguna pena, porque nunca llega a un juicio. Entonces, estos son los inconvenientes que tenemos que discutir todos los argentinos. Nosotros proponemos, y si hay soluciones mejores que se discutan, pero que se apliquen. Sí. Lo que no podemos es conformarnos con esto, porque hay muchos que hablan, mucha gente habla hoy de seguridad, muchos se pasean por todos los canales hablando de seguridad, pero a la hora de proponer no proponen nada. Nosotros hacemos propuestas concretas basados en la experiencia de todos los días, de más de 3 años de gestión, de más de haber detenido en cuestión de narcotráfico 4.000 narcotraficantes. O sea, tenemos una experiencia suficiente y la capacidad investigativa para que cuando nosotros hablamos sabemos de lo que estamos diciendo. Porque cuando investigamos sabemos que entre ellos dicen vení a la Argentina que acá no pasa nada. Entonces, esto es una alerta que ahora, se nos prende. ¿Estos, digamos, entran por migraciones normales o entran por agujeros de la frontera? La gran mayoría entran como turistas. Ahora, hay que preguntarse por qué esta persona que entró en el 2010 como turista y que ya entró 8 veces a la policía, sigue estando acá. Nunca renovó su permiso. No sé, eso hay que preguntarlo. Nunca renovó su permiso. Entonces, es uno de los que dice que le robó al Leuco. Nosotros queremos ser muy estrictos con esto porque tenemos una función ante la sociedad que es proteger sus intereses. Y mientras sigamos con este sistema así, todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacemos es como que entra en una bolsa de saco roto. Sí, realmente es inquietante y además la metodología, eso es lo que más nos llama la atención. Doctor Bernie, le agradezco la gentileza. Quédate un segundito, por favor, que te va a interesar el tema. Dale, Kaplan. Gracias, Hasta luego.